Buenas noches. Vamos a comenzar con la presentación del libro Activismo Ciudadano, Redes, Protestas en el siglo XXI, Bolivia, Chile. Desde el directorio de Ceres vemos con agrado esta producción dirigida por María Teresa Segada, como integrante de nuestra institución, donde lleva más de 20 años con una producción sostenida en campos relacionados a la sociología política. Algunos datos adicionales de María Teresa, que creo que pocos no deben conocerla. Sin embargo, María Teresa Segada Claure es doctora en procesos sociales y políticos en América Latina por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es investigadora en Ceres, profesora de la Universidad Mayor de San Simón y en la Universidad Católica Boliviana, autora de diversos libros y artículos especializados. El trabajo de Marité, como la llamamos, está inscrito dentro de los objetivos institucionales de producción de investigación sobre los complejos procesos socioeconómicos, ambientales, ecopolíticos que se trabajan desde la institución para producir conocimiento y acompañar los procesos sociales en contextos de crisis y de paradigmas de análisis. La investigación y sus resultados son parte de un trabajo de más de 3 años de indagación empírica de un equipo conformado por investigadores que se vinculan que se vinculan a este objetivo de Ceres. El objetivo es, en esta labor de Ceres, desde su fundación, está dedicada a la producción de conocimiento y en este campo propicia espacios de investigación a profesionales de múltiples disciplinas, diferentes capacidades y experiencias académicas. Los investigadores que conforman el equipo son parte de 2 estrategias de involucramiento. El primero es el programa de investigadores adjuntos, y se trata de compartir con investigadores que tienen experiencia en el campo, y este es el caso de Gabriela Canedo, una de las autoras del libro, y que es socióloga y maestra y doctorada en antropología por el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social de CIESAS, México, docente en la Universidad Mayor de San Simón UMS, y en la Universidad Católica Boliviana, autora de libros y artículos especializados. Por otra parte, como parte del programa de becarios, ¿no? Está Carolina Padilla y Silvia Vázquez. Carolina y Silvia son sociólogas y ya están varios años en Ceres, ¿no? Ellas nos acompañan en este programa de becarios, que es uno de los programas más importantes que funcionan realmente desde la fundación de Ceres, y que es la promoción de investigadores jóvenes, ¿no? Porque el aprender haciendo es una de las prácticas más útiles en la formación de investigadores. Por otra parte, el Ceres como institución académica forma parte de redes internacionales de investigación, trabajando con instituciones universitarias y otros centros académicos en varias regiones del mundo. Con ellos, los investigadores comparten los desafíos teóricos y de reflexión. Este es el caso de Juan Carlos Gómez Leitón, que esperemos nos acompañe en esta sesión, no sé si escuchando o participando, pero Juan Carlos es historiador, politólogo y sociólogo latinoamericano, nacido en Chile, postdoctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM, doctor en ciencia por la Flaxo, México, magíster en historia por la Universidad de Santiago de Chile y licenciado en historia por la Universidad Católica de Valparaíso. Es director académico del Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL. Su trabajo se centra en la historia política reciente de Chile y América Latina y en el análisis sociopolítico de la realidad. Entre sus obras destacan La frontera de la democracia y la política, Democracia y ciudadanía y la sociedad neoliberal. Ceres, como institución académica, es un espacio de producción intelectual plural.
Las temáticas que aborda son inspiradas por una diversidad de enfoques teóricos y metodológicos que en conjunto aportan al tratamiento de la complejidad política, económica, cultural y de medio ambiente en Bolivia y otras regiones del mundo. En este trabajo que hoy presentamos, la temática aborda los desafíos de los cambios importantes sobre las formas y contenidos y sentidos en la acción política, encontrando razones explicativas de la acción colectiva, de nuevos actores producto de procesos políticos caracterizados por la modernidad neoliberal, la transformación y la reconfiguración estatal en Bolivia y la emergencia de nuevas formas de luchas sociales y políticas. El activismo ciudadano es parte de luchas y de la acción sociológica y política que diferentes movimientos sociales de carácter histórico en Bolivia no emergen necesariamente de las contradicciones y tensiones de procesos de la estructura económica de la sociedad, donde se producen sistemas de explotación, exclusión, desigualdades que se expresan en el ámbito y la confrontación de sistemas institucionales de la estatalidad. Más bien son, como nuestros autores lo expresan, expresiones sociopolíticas desde su propia complejidad, interactúan en el campo superestructural de valores y condiciones de sociabilidad, desde la esfera de la superestructura y las subjetividades colectivas, interpelan los sentidos políticos de las condiciones de reproducción social, la sexualidad, la opresión de género, el animalismo y las sendas interpretativas de jóvenes en contextos donde la interpretación alternativa a sus luchas por el poder y las condiciones de participación nacen desde perspectivas liberales. Estas expresiones del activismo están basadas en nuevas formas de organización y de acción colectiva, que más allá de la presencia física organizada en lo público, actúan sobre todo en planos de acción constituidos por las redes virtuales, las TICs, para ejercer sus protestas y sus nexos vinculantes y comunicacionales, además con expresiones performativas en un desarrollo de nuevas interpretaciones y protestas, interpelaciones y protestas, perdón. El abordaje del análisis de estas formas de activismo desde diferentes instrumentos conceptuales y teóricos, como la visión rizomática, que entre otras cosas es la que más me gusta, ¿no?, de la acción en redes, constituyen propuestas que con seguridad provocan reflexiones y posicionamientos que inspirarán esperanzas en la renovación en el actual contexto de decadencia moral y deterioro de las formas tradicionales de la acción colectiva. Por eso Ceres felicita al grupo y entrega a ustedes esta publicación. Voy a pasar a decir cómo vamos a funcionar esta noche. Vamos a hacer síntesis por cada autora. Iniciará Marité, tendrá 10 minutos, seguirá Gabriela, tendrá 7 minutos, después Silvia y Carolina compartirán 6 minutos, y finalmente Alex Ojeda nos hará el comentario final de esta obra. Esperemos que llegue a tiempo. Cuando llegue lo voy a presentar. Además, lo vamos a reñir. Además, quiero decirles que no haremos preguntas ni aclaraciones en este momento, sino les pasaremos estas fichitas para que los que gusten hacer preguntas las escriban acá, si no solamente son preguntas, sino también alguna aclaración que necesiten. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a convocar a un espacio Ceres, que es una reunión que desarrolla Ceres de vez en cuando, 1 o 2 veces al mes, y son espacios donde la reflexión es más libre y tenemos más tiempo para entrar a las temáticas desde las diferentes perspectivas de los participantes. Entonces, los que llenen estas fichitas serán invitados a un próximo espacio Ceres para que no se pierda el entusiasmo, probablemente antes de fin de mes. ¿Estamos? Entonces vamos a terminar con las presentaciones y el comentario de Alex Ojeda. Marité, vamos a ver la hora. En punto, tienes hasta 10. Rosario, muchas gracias por tus palabras y por estar aquí a nombre de Ceres, que es nuestra casa madre.
Muchas gracias por estar aquí, les damos la cordial bienvenida y por apoyar los trabajos de investigación que se hacen desde CERES en distintos ámbitos. Gracias a mis compañeras por el apoyo, por el trabajo que hemos desarrollado de manera conjunta. Y a mi colega Juan Carlos Gómez, profesor y tutor de mi tesis de doctorado, que ha acompañado esta investigación desde Chile y de hecho la segunda parte del libro es un estudio sobre el mismo tema en Chile. Nuestra idea era hacer algo comparativo, pero al final nos hemos dado cuenta que son sociedades tan distintas que, digamos, tiene otra resonancia el activismo ciudadano. Claro, en un momento de crisis como en el que estamos en este momento, uno esperaría que hablemos de Cerimedo, que hablemos de la democracia, pero no vamos a hablar de esos temas. Pero sí estamos abriendo una ventanita al futuro con esta investigación. Ante la crisis, fragmentación, pulverización prácticamente de los partidos como representativos de la sociedad, también estamos ante un desgaste muy grande, como habrán visto en el último conflicto, de los movimientos sociales, o sea, la COP dividida, los campesinos, los indígenas, los movimientos sociales están bastante desgastados. Entonces, parecería que no hay una luz hacia dónde podría venir la participación ciudadana o las inquietudes de la gente. En este libro justamente lo que analizamos es esta emergencia de nuevas expresiones y protestas sociales que hay en el mundo, pero también en Bolivia, y que están dando una luz como para responder a estas aspiraciones de mucha gente que quiere participar, quiere cambiar las cosas, pero no necesariamente por eso hablar de cambios estructurales profundos, para lo cual están los partidos y los movimientos políticos. En este caso lo que hacemos es analizar estas expresiones que han surgido con muchísima fuerza, pero han logrado resultados muy contundentes. Por ejemplo, si uno mira el primer movimiento que ha surgido con estas características, que es activismo que surge de la ciudadanía a través de las redes sociales y de protestas en las calles, ha sido el 2001. Han hecho renunciar a un dictador en Filipinas. Ese ha sido el efecto, convocándose por redes sociales a los jóvenes vestidos de negro en una plaza, y luego ha terminado en un movimiento tan grande que han destituido al dictador Estrada. Más adelante han habido otras expresiones en otros lugares del mundo, como la Primavera Árabe, los indignados, recordarán ustedes, de España, los Occupy Wall Street en Estados Unidos, todos los grupos feministas como estos grupos de las tesis, de la Marea Verde, pero también grupos conservadores, por ejemplo, los grupos Pro Vida, o sea, jóvenes, sobre todo jóvenes, que han encontrado nuevas formas de canalizar la protesta, digamos, las aspiraciones para poder cambiar el mundo en alguno de estos aspectos. Esta es una nueva forma que ha surgido en el mundo y nosotros nos preguntábamos si en Bolivia también tenemos ese tipo de activismo y dónde está orientado el activismo. Un autor clásico, Reingold, llamaba a estas multitudes inteligentes, porque si bien son gente fragmentada, se conecta por redes y son capaces de grandes movilizaciones. Entonces, hemos empezado a investigar hace un par de años, casi 3, en Bolivia, qué pasaba con esto, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que había muchísimo activismo, que claro, nosotros, que la mayoría que estamos aquí, no andamos tan conectados a las redes como los jóvenes, pero los jóvenes sí están al tanto y no solamente son testigos de esta emergencia que casi no la podemos entender, sino que participan, tienen sensibilidades, tienen objetivos y participan a través de sus celulares, de sus computadoras y a veces también asistiendo a eventos callejeros. Entonces, en este libro, ¿qué es lo que tenemos? Un estudio amplio sobre Bolivia, hemos hecho un mapeo para ver qué tipo de activismos hay aquí realmente, y ahí van a encontrar todo este mapa de activismos, y luego hemos hecho estudios de caso, uno sobre el movimiento de diversidades sexuales, otro sobre el animalismo, que se van a sorprender que no solamente es acariciar mascotas y rescatar, tiene una trascendencia mucho más grande, sobre todo ahora que hay perrijos y gatijos, y un estudio sobre los jóvenes conservadores liberales, que también es un movimiento muy interesante, no está ligado a los partidos de derecha, pero son jóvenes que están queriendo a su manera también cambiar el mundo. Entonces, la primera parte del libro es Bolivia, y en la segunda, Juan Carlos Gómez hace un estudio de los activismos también en Chile. Chile es una sociedad muy distinta, es una sociedad fuertemente neoliberal, con un Estado muy fuerte, y los activismos tienen otro tipo de características, pero también están presentes como están presentes a lo largo del mundo.
Y nosotros creemos que con esta investigación no solamente estamos tratando de mirar la nueva Bolivia, porque Bolivia no es siempre movimientos sociales, democracia, Bolivia también es esta emergencia de grupos, sobre todo de jóvenes que están surgiendo. Es muy interesante porque las características de estos activismos son que no cuestionan el orden total, no quieren hacer un cambio histórico, pero sí se comprometen muchísimo con causas, por ejemplo, el medio ambiente. Habrán visto ustedes la gente que abraza los árboles, que ha logrado que el alcalde desista de algunas obras de infraestructura, están las feministas, están los colectivos LGBT, están todos estos grupos que tienen una particularidad, que combinan su actividad en las calles, pero sobre todo en redes sociales. Y esto les permite trascender las fronteras nacionales. Aquí nos enteramos de los activismos del mundo, ellos también se enteran y son también parte de nuestras movilizaciones, porque hay algo bien interesante en política hoy, que es que la política ya no se mueve tanto por las convicciones racionales como en los años 70, 80, la revolución social. Ahora la política se mueve mucho por un detonador que se llama las emociones. Y estos activismos justamente tocan esos puntos sensibles, emocionales de la gente para generar movilización. Manuel Castells ya hace muchos años habló de esto, de las emociones y su potencia para la movilización social y las transformaciones que pueden haber. Otra característica que comparten estos grupos es que rechazan la política, rechazan a los políticos y a los partidos, no se quieren contaminar, y que actúan de manera rizomática, como decía Rosario, porque son grupos que parecen aislados, pero terminan muy interconectados entre sí y generando grandes movilizaciones en momentos críticos. Hay algo que lo hemos llamado, es un concepto quizás nuevo, que se llama activismo situacional, que define a este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que todos ellos se activan cuando sucede algo en la sociedad que provoca una reacción. Por ejemplo, violencia de género, el maltrato animal, la confiscación de la democracia, hechos de la realidad que activan de manera inmediata estos grupos que se conectan por las redes y generan expresiones de todo tipo, ¿no? Que combinan desde el humor más satírico con los memes y con formas de expresión de ese tipo, utilizando imágenes, han visto ustedes, pero también con reflexión y convocatoria a la acción. Entonces, es un mundo nuevo, creo que al cual no nos hemos acostumbrado, sobre todo nuestras generaciones, y que están emergiendo con mucha fuerza y hay que entenderlos como una parte de esta nueva expresión social, bueno, ya les digo, no solo en Bolivia, pero sobre todo también en Bolivia. Entonces hemos querido con este libro aportar a mirar este otro lado y que sí, claro, obviamente se conecta con las situaciones políticas también. Las movilizaciones del 2019 fueron fuertemente influidas por redes sociales, por autoconvocatorias, por formación de colectivos, plataformas, etcétera. Entonces, están penetrando los distintos espacios de la vida social y algo que también es novedoso, que en estos colectivos lo privado se hace público. Antes un problema, no sé, de violencia de género o de acoso era un problema privado, nadie se animaba a comentar. Hoy día esto ha inundado las redes sociales, la gente se anima a denunciar y la gente se moviliza en solidaridad con estas causas. Entonces, son por lo tanto considerados por nosotros como movimientos políticos, o sea, tienen un impacto en la realidad, tienen una ideología, no es una ideología integral que quiere cambiar toda la sociedad. En el artículo de Juan Carlos Gómez en Chile ustedes van a ver cómo se mueven por fuera de los márgenes de la institucionalidad estos movimientos, como el feminismo es muy fuerte en Chile, por ejemplo, pero que digamos no les interesa en principio tomar el poder ni hacer política, aunque en muchos casos están saltando de un espacio a otro. Entonces, creo que hay mucho que decir sobre esto nuevo, creo que los jóvenes son quienes están más involucrados en estos temas. Me voy a referir 2 minutos al artículo que, bueno, hemos hecho el estudio sobre Bolivia entre todos, pero el estudio de caso que yo he trabajado es sobre los jóvenes liberales. ¿Cómo empezó esto? Fui a un evento a La Paz a dar un curso a jóvenes y un joven se sentó a mi lado en la hora del almuerzo y me dijo que él era muy conservador, liberal y las ideas de los valores y todo. Y yo le dije, para mi generación, todo lo que tú me estás diciendo es retrógrada, es conservador y a mí me llama la atención como joven, como tú de 20 años, está hablando de ideas conservadoras. Y me dijo, lo que pasa es que para nosotros lo que hacemos es revolución frente a lo que ha pasado en Bolivia los últimos 20 años. Eso me motivó tanto que
decidí estudiarlos y realmente hay unas redes muy interesantes de jóvenes que se forman muchísimo en estos temas y que, digamos, están trabajando en este campo, digamos, pero en el campo de lo que llaman bueno, quienes estudian estos temas, las batallas culturales. No se involucran con partidos, pero están sembrando ideas y están viendo cómo pueden aportar también a la realidad, ¿no? Bueno, en ese campo de la derecha hay muchas fracciones, muchos lugares, hay desde los activistas influencers famosos y radicales como Laje, Márquez, Casier, etcétera, pero hay también ahora líderes que han encarnado en la política real esa visión ultraderechista, como Milei, Bukele, de la Espriella, Bolsonaro y otros, ¿no? Entonces, esto ya, digamos, ha logrado materialidad. En Bolivia no, pero en Bolivia hay muchos jóvenes conectados, sobre todo en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que están en reacción a las formas estatales de administrar el poder, la corrupción, etcétera, están buscando maneras alternativas de expresarse. Entonces, creo que son un grupo interesante para poder analizar y que también es parte, digamos, de estos movimientos que estamos tratando de mirar. Bueno, creo que eso es lo que quería compartir con ustedes a modo de provocarlos para que puedan comprar el libro, para poder leerlo, para poder entender un poco mejor esta Bolivia, que en la tercera década del siglo XXI, todos los viejos conceptos con los que hemos trabajado, de autores muy respetados y que yo sigo usando para otras cosas, como Zabaleta y como todos los históricos, digamos que sí nos sirven, pero resultan insuficientes para entender la nueva realidad boliviana, esta llamada burguesía emergente, estos jóvenes emprendedores y todo el mundo que se mueve en las redes sociales y en el intercambio digital, que aquí el Alex, que acaba de llegar, nuestro comentarista estrella, conoce muy bien el tema y nos va a dar cuenta también de los hallazgos que él ha encontrado en su trabajo cotidiano sobre estos temas. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Marité. Linda tu síntesis. Bueno, llegó Alex Ojeda. ¿Quieres pasar aquí al frente? Pero vamos a seguir el programa, Alex, y vamos a dejar tu comentario para el final, así también te inspiras en las exposiciones. Entonces vamos a pasar ahora a Gaby. Por favor, tienes 6 minutos, creo, 7 minutos. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. A Rosario, que nos acompaña, está moderando esta presentación, a Alex por habernos aceptado el comentario, a las compañeras, a Marité, Carolina, Silvia, con quienes hemos compartido estos 3 años haciendo la investigación, a nuestro compañero Juan Carlos, que esperemos que nos esté escuchando desde Chile. Él siempre se decía que estaba bendito entre las mujeres, era una característica de nuestro grupo que haya una preponderancia femenina. Algunos elementos que yo quisiera destacar de cómo empezó y la discusión que ha habido al empezar la investigación era que nos motivaba un poco hacer este contrapunteo con los movimientos sociales que bien habían sido caracterizados, que tenían ciertas características de ser interpeladores estructurales, que querían cambiar el sistema, etcétera, ¿no? Habíamos indagado qué estaba haciendo la gente, cuál era esta nueva forma de asociatividad que había en Bolivia, ¿no? Ha sido interesante porque van a encontrar en el libro que hay todo este referente internacional, no nació aquí, sino hay una serie de en cadena, digamos, en distintos países que la gente se va movilizando por distintas reivindicaciones que son algo distintas a los movimientos sociales de los 70, ¿no? Algunas cosas que hemos visto, por ejemplo, es que las agendas antes se solían hacer antes de salir a la protesta, se tenía una agenda y unos puntos de demanda. En los activismos hemos visto y entrevistando a nuestros
a nuestros informantes que la agenda se hacía en el camino, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que van a encontrar en el libro es esa. Otra que han resaltado es esta combinación, por eso lleva el título de redes y protestas, ¿no? Nos decían los colectivos que si ya no estás en las redes, no existes, ¿no? Hoy en día. En este sentido también quiero hacer colar la metodología que es un aprendizaje colectivo, ¿no? Es la netnografía, que creo que también nuestro prologuista la destaca bastante, puesto que hemos hecho un barrido, una indagación de las redes sociales, de los likes, de los reposteos, de cuánto activaba esto, ¿no? Una de las conclusiones, hay grupos que son mucho más visitados, sin embargo en las entrevistas nos decían, no puede haber acción, no puede haber activismo si no hay también calle, no solo es estar en las redes. Y de hecho los entrevistados nos decían, podemos tener 1000 likes, etcétera, pero el momento en que salimos a la calle o conformamos el equipo, ya realmente disminuye, ¿no? Somos unos cuantos. Tal es el caso, por ejemplo, ustedes bien deben saber, no a la tala de árboles, cómo ha sido creado esto en base a la indignación de la tala de árboles y cómo había habido un sinfín de jóvenes, especialmente jóvenes, que amaban los árboles y se han empezado a juntar, a reunir, etcétera. Pese a que los likes eran más, el grupo núcleo, digamos, era mucho más pequeño, ¿no? Otra de las cosas que es interesante en el panorama que damos es que no quieren jerarquías, quieren una horizontalidad, etcétera. Sin embargo, siempre hay los líderes, los que son como que se mueven más o son mucho más permanentes, ¿no? Los que se mueven más, esto también lo van a encontrar, que es una característica de estos nuevos activismos. Y les preguntábamos, ¿y con qué se financian, no? Entonces ahí está una serie de actividades que hacen para recaudar fondos, ponían de sus bolsillos, etcétera, pero no solo es esto, también van a encontrar que hay los colectivos que tienden más hacia la institucionalización, ¿no? Y es el caso un poco, ya quiero entrar al estudio que me ha tocado, el de las diversidades sexuales y de géneros, los LGBTs. En el artículo van a encontrar toda una historia que se hace de estos colectivos, cómo van naciendo y el estado actual, la proliferación de distintos colectivos, no por nada el acrónimo LGBTQIA+, nos da una referencia a la proliferación de identidades sexuales y de género. Lo interesante en esto, en el caso boliviano, es cómo este acrónimo ha ido cambiando, ¿no? Ha empezado con una preponderancia del movimiento de los colectivos gays, por ejemplo, allá en los años 80, en el contexto de la lucha contra el SIDA, etcétera. Entonces, el acrónimo era GLBT, ¿no? Después pasa a una preponderancia de los colectivos lesbianos, lésbicos, entonces era LGBT. Pero hoy en día, y de acuerdo a la literatura existente y a las entrevistas, es TLGBT, en el que los grupos transgéneros, transexuales, travestis tienen un liderazgo, una preponderancia, un mayor también captación de recursos, y esto hay que decirlos, hay los colectivos que se están institucionalizando más, que tienen financiamiento, etcétera, por la problemática que reivindican, ¿no? Y hay también, aquí sale un concepto interesante, el de la disidencia. Entonces, lo que quiero enfatizar es que los colectivos, cuando lean y revisen el libro, no son unívocos, no van a encontrar colectivos que son todos antisistema, no, hay quienes quieren que funcione mejor el sistema, ¿no? Hay colectivos que son disidentes, ¿no? Que trabajan más desde las bases y que quieren cambiar ciertas estructuras, y hay los colectivos que tienden a institucionalizarse, que necesitan recursos, etcétera. Otro de los conceptos interesantes que nos ha ayudado a leer esta problemática es el de la interseccionalidad. Son colectivos que reivindican ciertos derechos, en el caso de los LGBTs van en el reconocimiento de la dignidad, de la no discriminación en general, ¿no?
pero dicen, no es lo mismo ser un gay de la zona sur en La Paz que ser un gay del Alto, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Nación Marica, que ellos decían reivindicamos lo quewa, y que por lo tanto ahí vemos categorías que se van interseccionando, ¿no? Asimismo, aflora esto que Marité y Rosario han hecho énfasis, lo rizomático, ¿no? Se articulan de alguna manera. Esto, por ejemplo, les doy solo un ejemplo. En los colectivos feministas, además eran medioambientalistas, entonces había una articulación con los colectivos de la diversidad sexual. De hecho, las lesbianas están dentro del colectivo más grande de la población de reivindicaciones y contra el patriarcado, etcétera. Lo último que de repente quiero también hacer énfasis es que dentro de los colectivos, en el caso de los LGBTs o TLGB en Bolivia, se aunan cuando es un reconocimiento en cuanto a derechos, a la no discriminación, en cuanto a la consecución de leyes, por ejemplo la 807, de la posibilidad de cambio de identidad de género, de nombre, etcétera, se aunan ahí. Sin embargo, tienen agendas distintas, tienen fracturas, confrontaciones, entonces ahí podemos ver también una gama de agendas, etcétera, ¿no? Ya para terminar, en el caso de los LGBTs, ¿sí? ¿Estoy bien? Ya. En el caso de los LGBTs entonces se puede ver con la historización y el recorrido que se ve, una revitalización de colectivos. Una de las cosas más interesantes que se ha podido lograr con los entrevistados y que van a encontrar es un panorama de los colectivos que existen en los distintos departamentos del país, ¿no? Que a veces al interior de la misma población no sabían, ¿no?, el hecho de sistematizar y de decir y cuál está en Beni, y cuál está en Tarija, y cuál es nacional, y cuál es solo más local, por ejemplo, ayuda a tener un panorama de estos colectivos. ¿Qué más? Ya para terminar, creo que este es un aporte en lo metodológico, un aporte cuando queremos indagar y ahondar en lo que es la acción colectiva. Está bastante matizado. También otro de los conceptos muy interesantes es del activismo situacional. Son activismos colectivos que detonan frente o reaccionan frente a un evento importante, ¿no? No es muchas veces algo lineal o permanente, ¿no? Con todo esto les invitamos entonces a leer, y seguramente van a salir, que ese es un poco el propósito también del libro, que salgan preguntas, debates, puesto que parecería que va a dar para muchas tesis también, y esperemos que también sigan la netnografía que hoy en día con las redes sirve bastante. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Vamos a pasar a Silvia y Carolina. Tienen 6 minutos. Muchísimas gracias a todos los participantes, que gracias por venir primeramente. Les agradecemos también a Ceres y a Cowork por el espacio, y a Ceres también por haber impulsado esta investigación. Justamente es que con Carolina y también con todo el equipo en nuestro rastrillaje sobre los diferentes activismos que existen en Bolivia, los cuales generan diferentes tipos, ¿no?, de incidencia política y social, nos encontramos con uno que nos ha llamado bastante la atención, ¿no? En un inicio los encontramos como que medio ligados al ambientalismo, pero posteriormente nos dimos cuenta que tienen actividades y una agenda propia que es bastante interesante, donde incluso entran estos cambios a la legislación, ¿no? Y estos son los animalistas. Hay un capítulo enfocado al animalismo como tal. Entonces, estos animalistas mueven masas, ¿no?, tanto en redes sociales como en marchas, y creo que eso se ha visto en los últimos años, que es bastante interesante. Y es
este activismo justamente tiene este eje que busca, bueno, que tiene varias aristas, ¿no? Que van desde los cambios de hábitos de consumo, como el tema de volverse vegetariano o vegano, hasta una raíz completamente antisistema y anticapitalista, ¿no? Como es el antiespecismo. Cuestionan desde ese lado justamente la opresión de todos los seres vivos, que es como realmente impresionante en lo que hemos estudiado. También existe, por otro lado, el ala del mascotismo y la introducción de animales domésticos al núcleo familiar, bajo la figura del perrijo o el gatijo, que era algo que nos decía hace rato Marité. Pero bueno, es en ese rescatismo después, en el que todas estas alas se van uniendo, ¿no? Como que todas estas aristas de acción confluyen en cierto momento. Y es en este sentido que el activismo animalista se presenta como un rizoma en Bolivia, ¿no? Es un tejido donde se interrelaciona con feminismos, ecologismos y con otras vertientes también del activismo. Y bueno, en fin, el tema es muy vasto y actual y espero que nuestra lectura de este ámbito de la realidad pueda servir de aporte y permita que nos cuestionemos sobre la importancia de nuestra acción social, no solamente enfocada en nosotros, ¿no? Que puede ser como una petición muy propia, sino también en otros sujetos que no, o sea, que pueden ser sujetos de derecho, pero quizás no tienen la voz para poder hacerlo. Gracias. Bueno, a continuación y en complementación quisiera ofrecerles un pequeño tráiler de preguntas, como un tráiler de películas, pero de lo que hay detrás de este artículo de activismo animalista en Bolivia, ¿no? Y estas preguntas que motivaron el artículo y que fueron clave fueron ¿por qué algunas personas convierten el cuidado animal en una forma de activismo, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿Qué demandas se están construyendo? ¿Cómo se organizan? ¿Qué nos dice este activismo sobre la sociedad boliviana actual, ¿no? ¿Puede la defensa de los animales convertirse en una forma de incidencia ciudadana capaz de crear normas, prácticas y relaciones sociales? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando este activismo se construye desde las redes sociales, ¿no? Desde la emoción, la indignación, ¿no? Estamos ante nuevas formas de participación política o ante movilizaciones coyunturales, fragmentadas, difíciles de sostenerse en el tiempo o unificarse, ¿no? Y finalmente, ¿pueden estos colectivos que están tan basados en el cuidado y el afecto convertirse también pues, en un campo de disputa ético-cultural y político e incluso ser susceptible de instrumentalizaciones políticas, ¿no? Entonces, para aproximarse a estas preguntas es que se hace un análisis en general de las formas de organización y participación del activismo animalista en Bolivia. Entonces, estos hallazgos muestran que es mucho más que este rescate, que este cuidado así enternecedor de los animalitos, ¿no? Sino más bien que desde una manera más sociológica, creo, esto nos permite entender que es una nueva forma de participación, ¿no? Que politiza aspectos de la vida cotidiana y que cuestiona pues límites tradicionales de quienes pueden ser, como decía Silvia, sujetos de cuidado, de protección y de derechos, ¿no? Entonces, este aporte del artículo está precisamente en mirar como un fenómeno pues, social que muchas veces permanece en los márgenes actuales de los estudios, ¿no? Entonces, esas son algunas pues, de las preguntas que encontrarán en este artículo y que espero que después de esta presentación les quede la curiosidad de leerlo, ¿no? Eso, pues, muchas gracias. Tenemos una buena síntesis del trabajo. Ahora vamos a pasar al comentarista. Alex Ojeda Copa es sociólogo e informático, docente y director del Laboratorio de Tecnologías Sociales. Cuenta con formación de posgrado en investigación social,
Ingeniería del Software y Estudios Sociales, además de un doctorado centrado en la digitalización societal. Es autor y coautor de diversos libros y artículos académicos y ha desarrollado proyectos de software, análisis de datos e inteligencia artificial aplicado a las ciencias sociales. Tienes 10 minutos, Alex. Okay. Muchas gracias. Voy a leer algo que escribí a modo de reseña sobre este libro y si hay tiempo ahí podemos decir un par de cosas más. Bueno, quiero empezar algo alojado del libro para luego volver a este, ¿no? Hay una pregunta que en las ciencias sociales nos hacemos cada vez que el piso se mueve, cada vez que hay crisis, y esa es, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo?, ¿no? Es una pregunta de manual introductorio, ciertamente, pero que sin embargo ordena todo lo demás que vayamos a pensar sobre la política, la cultura, los conflictos, etcétera. Porque de ahí en teoría se pueden extraer precisamente qué conflictos son importantes y qué sujetos son los trascendentales, ¿no? Durante buena parte del siglo XX en el mundo hubo una respuesta cómoda. Vivimos en una sociedad industrial, ¿no? El conflicto principal era el que enfrentaba al capital con el trabajo y su sujeto era la clase obrera, ¿no? Ya me comentó Marité que tocaron un poco de estos temas, ¿no? En Bolivia, una sociedad periférica, contamos también con este conflicto, ¿no? Viendo el siglo XX, el conflicto minero estatal, eventualmente luchas del campesinado y pueblos indígenas por redistribución y reconocimiento, ¿verdad? Todavía hoy cuando pensamos en movimientos sociales, acción colectiva, protesta, pues seguramente viene a nuestra mente una marcha minera como la Marcha por la Vida o un bloqueo campesino en el Altiplano. Los movimientos sociales y la protesta se ha ligado a manifestaciones populares y hasta un partido político específico, ¿no? Ustedes saben de qué hablo. Pero desde hace algunos años, y yo diría incluso décadas, esta situación está cambiando. Vemos más y más protestas heterodoxas o extrañas, si quieren, por el tipo de sujetos y manifestaciones que se hacen, ¿no? Sobre esta sociedad en la que vivimos se nos ha dado también muchas etiquetas: sociedad postindustrial, modernidad líquida, sociedad red, sociedad neoliberal avanzada, capitalismo de plataformas, ustedes dirán, ¿no? Muchas etiquetas para tratar de explicar estos nuevos fenómenos. Sin embargo, mientras discutimos estas etiquetas, la realidad sigue produciendo protestas que no encajan del todo en estas etiquetas, ¿no? En el mundo, y está en el libro también, el 2011 fue un giro importante, ¿no? El movimiento de los indignados, Ocupa Wall Street, la primera árabe, el 2019 movimientos en Santiago, Quito y Bogotá. El año pasado lo que pasó en Nepal con los Nepo Kids, si recuerdan, y ahora mismo mientras conversamos lo que está pasando en la India con el movimiento de las cucarachas, ¿no? Han de ver las noticias. Movimientos de la generación Z contra la corrupción y falta de oportunidades que usan TikTok, Instagram e inteligencia artificial para protestar, ¿no? En Bolivia también tenemos un poco de esto, o bastante, dependiendo de cómo lo vean. 2011 con la defensa del TIMNIS, que ha cruzado lo urbano, lo rural y lo digital, yo diría. En 2016 con las plataformas ciudadanas, 2019 con los movimientos pititas, protestas todas de clases medias, ¿no? Que ciertamente han sido vilipendiadas en ciertos círculos de ciencias sociales, no en todos, pero ahí hay algunos, ¿no? Los más ligados al poder político. El presente libro de María Teresa Segada, Juan Carlos Gómez, Gabriela Canedo, Carolina Padilla y Silvia Vázquez, justamente abordan estos últimos fenómenos, ¿no? Nuevos tipos de protestas, actores, demandas, pero de fondo posiblemente tal vez está este otro debate de en qué sociedad nos encontramos, ¿no? Considero que el mérito principal de este libro es ensanchar el mapa de los actores, ¿no? En Bolivia tenemos un catálogo más o menos sesgado de actores legítimos por su historia, ¿no? Estamos hablando de sindicatos mineros y campesinos, gremiales, transportistas, juntas vecinales, comités cívicos, organizaciones indígenas, y también un catálogo sesgado de demandas que se pueden considerar dignas de estudio, ¿no? Pensemos en tierra, recursos naturales, salario, representación, etcétera. Todo lo que quedaba fuera de esas dos listas
podía ser en el mejor de los casos una anécdota y en el peor una frivolidad de clase media, ¿no? Este libro ensancha las dos listas al mismo tiempo, trae actores que normalmente no se toman en serio, y ya hablaron de ellos, solo recapitulo: ambientalistas, animalistas, ciclistas, colectivos transfeministas, jóvenes libertarios también. Y trae demandas que no estaban en el canon: medio ambiente, bienestar animal, identidad de género, etc. Y no solo desde el escritorio, es decir, que las autoras no han, digamos, han visto solo las noticias o han leído libros y lo han planteado, sino que también han hecho trabajo de campo, ¿no? Con entrevistas, etnografía, lo que mencionaba, y se ha hecho un censo, una suerte de censo, lista de este ecosistema activista boliviano, ¿no? Si ustedes ven en los anexos, ahí pueden encontrar nombres, enlaces, números de seguidores incluso, ¿no? Eso es bastante útil para poder identificar estos nuevos activismos. Ahora voy a mencionar algunas cosas capítulo por capítulo, una idea o dos, para ya luego cesar un poco con lo que he empezado, ¿no? Que es el tipo de sociedad y cómo podemos interpretar lo que estamos viviendo. En el primer capítulo yo rescataría este concepto de activismo situacional, ya lo dijeron, expresiones que surgen como respuesta inmediata a acontecimientos específicos. Parece poco, pero puede escalar en ciertos momentos, puede ser pasar de lo coyuntural a lo estratégico en ciertos momentos, y de hecho lo hemos vivido eso en ciertas crisis políticas aquí en Bolivia. El capítulo animalista de Padilla y Vázquez ya lo comentaron. Rescataría un punto que es que a veces pensamos que detrás de este activismo digital no hay una red material, pero podemos ver en el capítulo que hay podríamos decir unos nodos físicos que son los refugios que están sostenidos por horas de voluntariado, ¿no? Eso es lo que mantiene de hecho muchas cosas en pie, y también se ven varios matices y paradojas en este movimiento, ningún movimiento es homogéneo, ¿no? El capítulo de Jóvenes Liberales de Marité Segada, donde hay una cita que te impacta al inicio, ¿no? Que le dicen uno de los entrevistados: era justamente empuñar la bandera del liberalismo y el conservadurismo ser revolucionario, ¿no? Eso puede chocar a muchas personas de generaciones que vienen de la Guerra Fría de los 70s, 80s, ¿no? Pero justamente eso creo que es el tema de los cambios generacionales, societales que se están viviendo. Las diversidades sexuales y de género, otro capítulo de Canedo, donde, bueno, ya comentaba, ¿no? Este nacimiento específico de este movimiento, sus luchas simbólicas y corporales. Y finalmente está el contrapunto chileno, el capítulo de Gómez Leitón, donde ofrece varias cuestiones o planteamientos conceptuales, ¿no? Como pseudopolítica, subpolítica, sus conceptos de 4 ciudadanías, y que pueden servir para leer varios tipos de escenarios donde hay una élite política o instituciones cesadas, ¿no? Y donde tienes una sociedad activa que va demandando cosas. Vuelvo ahora a la pregunta de inicio, ¿no? Bueno, a una pregunta intermedia que yo me he hecho al leer este libro. Uno normalmente puede pensar que las protestas dependen de ciertas condiciones estructurales, y no digo que no haya eso. Sin embargo, fíjense que Bolivia y Chile, al menos durante los últimos 20 años, en sus estados parecen contrarios, ¿no? Chile, una sociedad más neoliberal, un estado mínimo, una élite política bien profesionalizada, tecnocrática, eso también lo dice Gómez Leitón. Y Bolivia, un estado más estatista, bueno, un gobierno más estatista, nacionalista, que ha redistribuido cierto excedente, conducido por décadas durante un partido de origen sindical, más populista, ¿no? Bueno, yo lo veo diferente, ¿no? Pero aún así, en ambas sociedades tenemos protestas. Esto me hace recuerdo a el debate que se tenía, ¿no? A veces con el capitalismo versus comunismo, ¿no? El comunismo como una sociedad perfecta donde no iba a haber protesta, ¿no? Y lo más cerca que hemos tenido de comunismo, yo diría, posiblemente sean las sociedades nórdicas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Noruega. Y en Noruega es bien interesante por el tipo de nivel económico, pero no solo económico, también humano. Vean su índice IDH y creen que hay protestas ahí.
creen que hay violencia. Pues sí hay. Los que han escuchado metal conocerán el caso de Mayhem, estos metaleros que querían reivindicar la identidad nórdica, ¿no? Pero era un estado de bienestar, posiblemente uno de los mejores, ¿no? No que el conflicto y la protesta tenía que apaciguarse en sociedades de cierto tipo. Eso posiblemente nos está diciendo que las protestas no dependen solamente de estructuras y condiciones, vamos a decir, objetivas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se explica, ¿no?, que haya en ambas sociedades estas protestas? Eso lo voy a dejar como en paréntesis para los lectores. Y voy a cesar con esto de… ¿Cómo voy en tiempo? Voy a cesar con la pregunta de inicio, ¿no? ¿Qué es este tema de qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de sociedad? Para algunos se nos antoja esta sociedad tal vez con más libertades, otros más restrictiva, más depredadora, más liberal, más ultracapitalista, más ultraautoritaria, ¿no? Tenemos muchos diagnósticos sobre eso. Yo diría que, al menos del lado de las ciencias sociales, dos grandes teorías de sociedad y específicamente de los sujetos que hemos heredado del siglo XX son dos, que influyen harto en los discursos políticos, ¿no? Son el marxismo y el psicoanálisis en su versión clásica, ¿no? Son cada uno a su manera esencialistas, es decir, no ven mucho la historia ni la producción. El marxismo clásico dice saber de antemano quién es el sujeto, según su lugar en las relaciones de producción, y su conciencia va a ser correcta o falsa según se acerque o se aleje de ese lugar. El psicoanálisis clásico también sabe de antemano quién eres. El deseo es falta, y esa falta tiene una estructura ya sea familiar o universal. En ambos casos, lo que un actor concreto dice es sospechoso, ¿no? No hay que hacerle caso, ¿no? Lo importante está detrás, en la estructura económica, diría el marxismo, o en el inconsciente, diría el psicoanálisis. Sin embargo, yo planteo aquí dos autores que son pistas, no lo vean como la gran verdad, pero que sí nos ayudan a pensar contra este pensamiento que yo lo veo hegemónico aquí. Uno, Cornelius Castoriadis, y otro, Deleuze y Guattari, ¿no? De hecho, ya han rescatado a Deleuze con su concepto de rizoma. Castoriadis sostiene que la sociedad se autoinstituye mediante significaciones imaginarias y que no hay alguna determinación en última instancia que explique las instituciones sociales, ¿no? Así tan sencillo como imaginación. Bueno, hay más que eso, pero parte de eso. Hay creación, un imaginario instituyente que produce sentido nuevo y que choca con lo instituido, con las instituciones, con las generaciones. Y la autonomía para él es precisamente la capacidad de una sociedad de interrogar sus propias instituciones en lugar de recibirlas como sagradas. Deleuze y Guattari, por su parte, invierten la ecuación del deseo. El deseo no es falla, es más bien producción, y no se organiza como un árbol o jerarquía, sino como un rizoma. Ahora, ¿por qué esto importa para el libro, no? Creo que importa porque sin esto, si no damos como, o al menos intentamos ver desde esta perspectiva, todo lo que el volumen describe se vuelve invisible o despreciable. Si uno lee con un canon marxista o digamos psicoanalítico de hay algo por detrás y lo que tú me estás diciendo en realidad no es, yo voy a ver lo que yo pienso que está detrás, es decir, ahorita voy a dar ejemplos. Entonces, un colectivo que defiende árboles es un pequeño burgués, un activista que rescata pesos está desplazando su angustia o alguna de esas cosas. Un joven que lea Hayek es un tonto útil del capital, ¿no? Y esas descalificaciones no me las estoy tampoco inventando, aparecen también en el libro, ¿no? De hecho, a los ambientalistas los tratan como defensores de arbolitos, plantitas o insectitos, ¿no? Sin embargo, con Castoriadis y Deleuze, estos mismos actores se vuelven legibles como generadores de sentido, instituciones de sentido, ya que alguien hace aparecer por primera vez y hace el trabajo, ¿no?, de poder comunicar, de poder instituir el sentido de que un árbol urbano es un sujeto que puede ser asesinado, ¿no? Y de hecho ahí sale
una cita en el libro, ¿no? O una protesta que ponían un cartel, ¿no? Aquí asesinaron un árbol, ¿no? Para algunos es ridículo eso, pero para otros tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Alguien también tiene que instituir al animal como sujeto de derecho, o el cuerpo trans como territorio propio, o a la bicicleta como medio de transporte sostenible que crea una mejor ciudad y no solo como un juguete. Eso es trabajo imaginario o de sentido fuerte y es precisamente donde creo que es una de las mayores riquezas del libro, ¿no? Si eso con esta cita, hay una cita en el libro de una dirigente de No a la Tala de Árboles que le estaba tratando de explicar, la dirigente, ¿no? Los dirigentes siempre tienen como igual eso, ¿no? O sea, piensan que ven más que los sujetos. Y le dice la dirigente, pero abrazar árboles es política. Y el compañero le contesta, ¿qué nos importa la política? Yo solo quiero proteger a mi árbol, ¿no? Gracias. Gracias, un interesante comentario. Vamos a ver, ¿qué te parece, Marite? Si de alguna manera lo haces presente a Juan Carlos con una pequeña síntesis para que cerremos con eso la presentación. Bueno, más que hacer una síntesis, porque es un aporte muy complejo, muy interesante el de Juan Carlos sobre Chile. Primero quiero lamentar mucho su ausencia. Primero tenía todo el entusiasmo de venir a Bolivia, pero no se pudo. Y bueno, también había el plan B de conectarse, pero lamentablemente no ha logrado hacerlo. Hubiera sido muy enriquecedor escucharlo justamente para contraponer en realidad los dos casos de Bolivia y Chile, ¿no? Porque son bastante diferentes, aunque las sensibilidades, como dice el Alex, también salen, ¿no? O sea, hay un grupo de ciclistas furiosos, por ejemplo, sobre todo los feminismos tienen muchísima riqueza y mucha conexión también con esta necesidad en Chile sentida de otra manera de un cambio, ¿no? Pero también apagada como un incendio, como ha sucedido con su reforma constitucional. Entonces es un caso muy complejo y me hubiera gustado realmente escucharlo a él. Y no me animo a hacer una síntesis de su trabajo, simplemente hacerlo presente aquí y si quieren ver su trabajo van a tener que comprar el libro. Bien. Hemos concluido la presentación. Quiero resaltar tu pregunta. Me parece que es pertinente para esta ocasión, para este libro, para esta investigación y para todas las demás, porque ante el encogimiento de los paradigmas, ante el déficit conceptual en el que vivimos, realmente esta pregunta interpela de una manera amplia y nos permite ver esa complejidad, esa diversidad de composición social que actualmente tenemos, ¿no? Y a la que contribuye este libro, ¿sí? Contribuye haciendo visible eso que lo has presentado, rescatando de este libro las citas, la pobreza, la ridiculización, el desprecio por estos movimientos que para mí son absolutamente importantes porque rescatan eso que señaló él, la subjetividad, la diversidad, la alternatividad de la convivencialidad. Esperemos que realmente compren el libro y para eso vamos a festejar con un vino, ¿sí? Los invitamos a compartir, a intercambiar ideas, no sin antes preguntarles qué han hecho con las tarjetitas. Y pasé unas tarjetitas, porque esas tarjetitas van a servir para invitarlos a este espacio de seres donde vamos a poder explayar nuestras preguntas, nuestras reflexiones, nuestras inquietudes sobre este tema y otros, porque de lo que se trata es de rescatar las inquietudes de todos, ¿no? Si alguien me ayuda a recoger, gracias. Por favor, vayan pasando del fondo las tarjetas. Okay. Antes de fin de mes les haremos llegar, nadie ha dejado su nombre ni su dirección. Pero vamos a adivinar. ¿Sí? Ah, ya, dice que está en la mesa, vamos a procurar. Ok, vamos a pasar al vino hasta que recuperemos las. Muchas gracias por su asistencia y su interés.